La resistencia a la tensión del papel se modela mediante una distribución normal con una media de 35 libras por pulgada cuadrada y una desviación estándar de 2 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia a la tensión de una muestra sea menor que 40 libras por pulgada cuadrada? Muy bien, tenemos entonces el hecho de que por este problema la resistencia a la tensión del papel se está modelando con una distribución normal. Entonces, recordemos que es una variable aleatoria continua definida como una distribución normal, con una media de 35 y con una desviación estándar de 2. Pero recordemos que cuando trabajamos con variables aleatorias, en esta parte, luego de especificar de qué tipo se trata, qué tipo de variable aleatoria continua se trata, en esta parte ponemos la media y aquí tenemos que poner la varianza. Entonces, si la desviación estándar es 2, eso implica que la varianza va a ser 4. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una media poblacional de 35 y una varianza poblacional de 4. ¿Bien? Ahora, en base a esta información, la información, bueno, nos dieron, ¿no? Que la resistencia a la tensión del papel, el papel es un material que se usa muy comúnmente, es un derivado de la madera, se modela como una distribución normal, con esta media y esta varianza. ¿De acuerdo? Entonces, ya apunté también por acá esos datos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El problema nos decía que debemos encontrar la probabilidad de que uno de los valores que la variable aleatoria tome deba ser menor a 40. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores a 40, ya que eso es lo que nos están pidiendo. Por el hecho de que nos dicen que el modelo está siendo realizado a través de una distribución normal y se nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener una muestra, valores que se encuentran menores o que sean menores a 40. ¿Cuál es esa probabilidad? Bien, entonces necesitamos calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria tome valores menores a 40. Bien, sin embargo, hay un pequeño problema. Y el problema consiste en el hecho de que para calcular esto tendremos que utilizar la famosa distribución normal, como nos la están dando aquí, la campana de Gauss. Sin embargo, hay un problema. La campana de Gauss tiene una función de distribución probabilística que es muy difícil de integrar, ya que como trabajamos con variables aleatorias continuas, siempre que queremos calcular valores de probabilidades tenemos que sacar áreas oscuras. Y para ello tenemos que aplicar la integración. Sin embargo, como les vuelvo y les repito, la campana de Gauss o la distribución normal tiene una función de distribución muy difícil de integrar. Quizás se la puede integrar por métodos numéricos en cursos avanzados. Así que no es el caso realizar ese tipo de operaciones en un curso de estadística, básicamente. Por ello se recurre a un método mucho más efectivo, conocido como estandarización. Ahora, ¿qué me dice la estandarización? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender la estandarización? Muy bien. Y básicamente, la estandarización lo que me dice es que yo puedo llegar de una variable aleatoria que trabaja en función a una distribución normal a una variable aleatoria estandarizada, o sea, una variable aleatoria que también trabaje con una distribución normal, pero esta distribución normal es una distribución normal estándar, la cual, bueno, facilita mucho el trabajo, ya que no necesitamos calcular integrales, sino que trabajaremos con unas tablitas que en unos cuantos momentos vamos a aprender a utilizar. Bueno,
El concepto o la finalidad de la estandarización, como les dije, es transformar la distribución normal a una distribución normal estándar. Para ello, definimos una nueva variable aleatoria llamada z. Y z es igual a ¿qué cosa? Al valor que tenemos de nuestra variable aleatoria menos la media poblacional, y esto dividido entre la desviación estándar calculada sobre la varianza poblacional. Entonces, esta fórmula la voy a aplicar dentro del valor que se encuentra en la probabilidad. Entonces, yo tengo la probabilidad de que, ¿qué es lo que yo quiero? Yo ya no quiero tener aquí una x, yo quiero tener una z. Para llegar a z, debo aplicar lo que está ahí. Entonces tengo x menos nu sobre sí. ¿Y eso va a ser menor a qué cosa? Aquí teníamos 40, pero ese 40 se relacionaba al valor de la variable aleatoria que trabajaba con la distribución normal. Entonces yo tengo también que estandarizar este valor. Por ello, aquí voy a restar el valor nu que me están dando de la distribución normal, que es 35. Y eso lo divido entre, ¿qué cosa? La desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza poblacional. La raíz cuadrada de 4 es más menos 2, pero para este caso de estadística se toman valores positivos. Bien, entonces, esto a su vez me va a dar como resultado la probabilidad de que todo esto que está aquí, lo cual es z, sea menor a 40 menos 35. Entonces, 40 menos 35. ¿A cuánto será igual eso? 40 menos 35 es igual a 5. ¿De acuerdo? 5 entre 2, 5 medios. Y 5 medios es lo mismo que tener en notación decimal 2.5. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Ahora lo que tenemos que calcular es básicamente la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal estándar tome valores menores a 2.5. Muy bien, para ello tenemos que graficar la distribución normal estándar. Recordemos que son funciones comunes y corrientes, como las funciones que conocemos nosotros, no cambian absolutamente nada. La función de distribución normal estándar tiene una gráfica más o menos así, como una especie de campana. Se asemeja bastante a la distribución normal común y corriente. Solo que en la distribución normal estándar, los valores que se encuentran a la izquierda del origen son negativos, y los valores que se encuentran a la derecha del origen son valores positivos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero calcular es la probabilidad de que z sea menor a 2.5. Entonces, recordemos que yo ya no estoy trabajando con valores de x. ¿De acuerdo? Ya la x no la tengo, la x era la variable aleatoria para casos con distribución normal. Ahora, como estoy trabajando con la distribución normal estándar, ya los valores que están aquí en el eje de las x, como vulgarmente se llama, ya no son x, serían los valores z, porque esta es la distribución normal estándar con la que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, yo les dije que los valores que se encuentran en este lado son negativos y los que están acá positivos. Entonces vamos a más o menos calcular dónde podría estar el valor de 2.5. Yo lo pondría, por ejemplo, como gusten, no hay problema, no está dibujado a escala. Yo lo voy a poner por aquí. Yo voy a asumir que este es el valor z igual a 2.5. Bien, ese es el valor z igual a 2.5. Yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor a ese valor. Entonces, ¿qué voy a ir a rayar? ¿Qué área voy a rayar? Voy a rayar el área menor a 2.5, o sea, el área que se encuentra a la izquierda de 2.5. Sería esta área de aquí. Sería toda esta área que ustedes ven que yo estoy rayando en este momento. Estoy pintando. Esa es el área que queremos nosotros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a calcular? Bueno, recordemos que geométricamente, en estadísticas, la probabilidad representa esta área. Entonces, lo que tendríamos que ir a calcular sería esa área. Y como les dije anteriormente, si hubiese sido una distribución normal, habríamos tenido que aplicar la integral definida. Pero la función de distribución normal es una función
no muy fácil de integrar, ya que no se puede calcular su familia de primitivas con métodos tradicionales. Habría que aplicar métodos de análisis numérico. ¿De acuerdo? Entonces, se llegaría supuestamente al mismo resultado, se debe llegar, pero es demasiado tedioso. Entonces, vamos a aplicar simplemente el método de estandarización que les di. Para calcular esta área, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, para ello existen unas tablas, que, por ejemplo, esta es la que yo usé cuando vi el curso de estadística. Ustedes las pueden encontrar en internet. Como vivimos en la era tecnológica, es muy fácil acceder a cualquier tipo de recurso en la red. Y este es uno de ellos, es muy útil. Son todas las tablas de distribuciones continuas que se usan en los cursos de estadística. Por ejemplo, aquí en la primera página yo tengo toda la tabla de la distribución normal estándar. Si la pueden observar, que dice distribución normal estándar. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que ustedes ven aquí son valores de probabilidades. Lo que tengo aquí, lo que tengo en la primera columna, son los valores de z, de esta z, pero los valores enteros. Y los valores que tengo en esta fila de aquí, en la primera fila, son los valores decimales que toma z. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero buscar a z 2.5. Entonces me posiciono aquí en la primera columna y busco el valor 2. ¿De acuerdo? Aquí lo encontré. Estoy en 2.00. ¿Bien? Ahora, pero yo no quiero 2.00, yo quiero el 2.5. Muy bien. Pueden buscar, en este caso, podrían buscar la parte entera y aquí tendrán que ir agregando los decimales para poder ver más o menos. Sin embargo, en esta misma columna me estoy dando cuenta que no solo están las partes enteras. Ya no recordaba porque ya hace varios meses que vi este curso de estadística. Pero bueno, aquí en la parte, en esta columna de aquí, no solo tienen valores enteros, tienen los posibles valores de z. Y acá tienen los posibles valores también, pero son los decimales que se agregan a estos valores más grandes. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van haciendo el juego de decimales, añadiendo o quitando, hasta que lleguen a un valor muy cercano al que ustedes buscan. Por ejemplo, yo quiero estar aquí. Y tienen que tener en cuenta si la tabla es la correcta. Por ejemplo, en esta tabla tengo una gráfica que me indica que me encuentro en un valor de z positivo y tengo rayada el área que se encuentra a la izquierda de ese valor z positivo, que es exactamente el caso que tengo aquí. Un valor de z positivo y tengo rayada el área que se encuentra a la izquierda de ese valor. Entonces, cuidado, no deben confundir las tablas. La tabla trae la gráfica. Bien, esta incluso se conoce como la tabla de distribución normal estándar acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Listo. Vamos a buscar. Entonces, z yo lo tengo 0.1, 0.2, bla bla, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 2.10, 2.20, 2.30, 2.40 y aquí estoy. 2.50 con 0 decimales, que es exactamente este valor en esta fila con la primera columna. Y me da 2.50 exacto, cerrado. El valor de probabilidades es 0.9938. Entonces, esta área es igual a 0.9938. Entonces, yo les dije que esta área era el equivalente a tener la probabilidad de que z sea menor a 2.5, que era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y ya lo he calculado, 0.9938. Entonces, esa es la probabilidad que yo quería. ¿De acuerdo? Y ya está. Con las tablas de distribución normal estándar acumuladas es mucho más fácil resolver el problema. Sin embargo, hay que identificar correctamente la tabla que se desea utilizar para no caer en errores y tomar las tablas que no son. Por eso siempre vienen con las gráficas, con los detalles de cada tabla. Siempre es importante leer, ¿de acuerdo? Y listo. Eso es el método de trabajo que utilizamos para la famosa, o para todos los problemas de distribuciones normales. Entonces, se recurre al método de estandarización. La estandarización, como ustedes pueden ver, facilita mucho el trabajo, ya que no necesito recurrir a cálculo infinitesimal para poder encontrar el valor de la probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa sería la respuesta del valor de la probabilidad que nos pedían para este ejercicio sobre variables aleatorias continuas, correspondiente al curso de estadística descriptiva.